Que hablara. Vamos a hablar de retroversión uterina o posición anómala del útero. A ver, para empezar, la posición normal del útero es en anteversoflexión. Normalmente aquí está la vejiga y encima debe reposar el útero, de tal manera que el fondo uterino, el fondo del cuerpo del útero, debe apuntar hacia la pelvis de la paciente. Toda posición que no sea esta, entonces se considera una posición anormal del útero o una variante anatómica. Ok, esta posición, cuando tenemos una mala posición, significa de que el útero, en vez de estar encima de la vejiga, está girado hacia atrás. Ya hay diferentes grados, pero en todas se va a denominar retroversión uterina, ¿ya? En donde el fondo del útero ya no apunta hacia la pelvis, sino que lo hace hacia la columna o hacia el recto. De hecho, hay una posición que es el grado 3, más que todo, que el útero no solamente su fondo está viendo hacia la columna vertebral, sino que su mismo cuerpo se flexiona y cae encima del recto, que es lo que está posterior al cuerpo. ¿Por qué es causada esta retroversión uterina? Bueno, la retroversión uterina puede ser adquirida o puede ser congénita. Congénita significa de que ya la paciente nació con esa condición, y adquirida por diferentes causas, principalmente procesos inflamatorios, procesos infecciosos y algo que siempre pasa muy desapercibido y que puede dar muchos problemas, y que la retroversión uterina es más que todo una manifestación de ello, que es la endometriosis, que sería bueno hablar posteriormente de endometriosis, pero ahorita nos vamos a centrar en la retroversión. Entonces, todo lo que cause una viración, por así decir, de donde normalmente debería estar el cuerpo uterino, va a causar esto. ¿Cuáles son las complicaciones que pueden dar esta posición anormal del útero? Generalmente esta posición no causa sintomatología en la paciente. De hecho, la mayoría de ellas se diagnostica de una manera incidental, ya sea porque la paciente por X o Y motivo se realizó un ultrasonido pélvico y descubrieron pues que tenía una retroversión uterina, o en el examen ginecológico, cuando ya tenemos cierta experiencia, entonces podemos sospechar una retroversión uterina por la posición que tiene el cuello cervical en la cavidad vaginal cuando colocamos el espéculo. Ahora, como ya lo mencioné, la mayoría de las pacientes no tienen ningún tipo de síntomas. Viven toda su vida con retroversión y no se dan cuenta de esto. En las pacientes que sí tienen síntomas, algunos de los síntomas van a estar relacionados con la posición que ejerza el útero sobre sus órganos adyacentes, en este caso de las vías urinarias o del recto. Algunos de los síntomas son incontinencia urinaria, pueden tener retención urinaria, también pueden manifestar dolor o sensación de peso en bajo vientre. Puede haber, si el útero está muy virado hacia atrás y cae sobre el recto, entonces por la presión que ejerce el útero sobre el recto puede haber estreñimiento, dolor en el momento de la evacuación fecal. Y también puede haber, algunas pacientes manifiestan dolor o incomodidad en el momento del acto sexual, ya que al estar el útero en posición posterior, entonces su cuello cervical en la cavidad vaginal se mueve, se modifica. En vez de estar al centro o levemente posterior,
se modifica ya sea hacia arriba, hacia los lados, y entonces en el momento del coito, en el momento en que se da la penetración, entonces puede haber una cierta incomodidad, tanto de la paciente como de su pareja. Y de hecho algunas pacientes lo han descubierto de esta manera, porque vienen donde mí y me manifiestan este problema, reviso y veo la posición anormal que tiene el cuello, sospecho una retroversión uterina, les hacemos el ultrasonido pélvico y efectivamente. Algunas pacientes, y esto hay que aclararlo y hay que dejarlo bien claro porque es algo que en el pasado se había puesto como verídico, pero ya con los diferentes estudios se ha comprobado de que la posición anómala que tiene el útero no incide sobre la fertilidad de la paciente. Así que esos que aseguran que una retroversión uterina es causa de infertilidad están totalmente errados. Antes sí se pensaba eso, pero si nos ponemos a la lógica, para una fecundación lo que se necesita es un ovario y un ovocito y un espermatozoide capaces de producir la fecundación, ¿ya? Y la posición X o Y que tenga el útero no va a incidir en que el espermatozoide encuentre a su óvulo. Entonces no va, o sea, la posición anormal del útero no va a incidir en la fertilidad. Entonces, retroversión uterina no es causa de infertilidad. Primero, ¿qué podemos hacer para estos síntomas de las pacientes que tienen este grado de retroversión? Hay diferentes grados de retroversión uterina, desde el 1 hasta el grado 3, en dependencia de qué tan flexionado hacia atrás esté el útero. Entonces, según eso también van a haber diferentes síntomas. La mayoría se trata sintomáticamente, mejorando el dolor, mejorando el estreñimiento, etc. Solamente en casos ya graves, en donde ya se probó con medicamentos y la paciente no mejora la sintomatología, entonces se recurre a procedimientos quirúrgicos para componer, por así decirlo, o poner en su posición normal el útero. Ahora, no existe ninguna pastilla ni ninguna inyección que vaya a hacer que el útero recobre su posición normal. Lo único es corrección quirúrgica, pero no todas las pacientes que tienen retroversión uterina necesitan una operación. De hecho, menos del 10% de las pacientes que tienen una retroversión uterina necesitan una corrección. La mayoría de ellas, estamos hablando del 20 al 30% de las mujeres, no necesitan ningún tipo de procedimientos para esto. Pueden convivir normalmente su vida con esta posición del útero sin que esto les afecte, ¿ya? Esto, la corrección quirúrgica se deja para últimas instancias, ¿sí? Ok, algunas pacientes también que han tenido embarazos pueden tener retroversión uterina. Y esto porque acordémonos que el útero es más o menos del tamaño de una pera y crece durante todo el embarazo para albergar un bebé. Entonces, los ligamentos que sostienen el útero se estiran también conforme crece el útero. Entonces, al volver a su posición, a su tamaño normal, estos ligamentos pueden quedar un poco flácidos, por así decirlo, y no recobrar inmediatamente la posición que tenía antes el útero, pero esto generalmente se corrige ya con el paso del tiempo, ¿ya? Bueno, esto es algo de lo más relevante de retroversión uterina. Si tienen otra pregunta, otra duda, háganmelo, escríbanme para así poder aclararlos, y síganos siempre en nuestras redes sociales para más